Hola, hola mis hermanos, qué bendición que nos acompañen una vez más en una aventura más, en esto que es Conversando con, nuestro podcast. Y una vez más nos acompaña nuestro amigo, el sacerdote, Padre Benjamín Salazar, que es juez del Tribunal Eclesiástico y es licenciado en Derecho Canónico. ¿Cómo está, mi estimado Padre Benjamín? Muy bien, pues agradecido con la invitación que me haces nuevamente, estar aquí. Muchas gracias y pues yo le agradezco también, Padre, que tenga pues el deseo de venir, de compartir con nosotros y sobre todo pues de tocar estos temas delicados, pero qué mejor que pues tocarlos con usted que tiene pues el conocimiento, ¿no?, sobre esto. ¿De qué vamos a hablar? Pues ya vieron en el título seguramente el video, pues vamos a hablar un poco pues de la iglesia, particularmente la iglesia católica, que es a la que pertenecemos, y pues ciertos abusos, por así decirlo, ¿no? Y quisiera empezar pues desde lo general, Padre, porque la idea de esto no es generar morbo, la idea de esto no es amarillismo, es más como de alguna manera darnos cuenta que la iglesia sí hace algo, que sí se puede intervenir por algunos medios, que la iglesia se ha ido adaptando. De hecho, vamos a hablar ahorita un poquito sobre cosas del Papa. Incluso me gustaría empezar por una frase que dijo el Papa, que dice: no todos en la iglesia tienen el valor de enfrentar los abusos. Y yo le reconozco su valor, Padre, de estar aquí y de tocar estos temas pues delicados, pero a la vez necesarios, y que, como dice el Papa, se necesita valor para poder tocarlos. Me gustaría empezar de manera general, Padre. ¿Qué podría ser catalogado como un abuso, así de manera general? Pues si nos vamos a la palabra, el mal uso de, ¿no? Abuso de poder, pues mal uso del poder. De acuerdo. Abuso sexual, pues mal uso de la sexualidad. De acuerdo. De una manera muy general, ¿no? De acuerdo. Y obviamente, pues abuso de autoridad, pues un mal uso de la autoridad, sí, ¿no? Perfecto. También quería compartirles también, antes de empezar, hermanos, que el Papa Francisco ahora en septiembre del año pasado dio una entrevista para CNN y quiero compartirle las palabras, Padre, textuales que dijo el Papa, para que nos comparta su opinión. Y cito lo que dijo el Papa, ¿no? Textual. Dijo: quiero ser muy claro con esto, dijo el Papa. El abuso de hombres y mujeres de iglesia, abuso de autoridad, abuso de poder, abuso sexual, es una monstruosidad. El Papa lo declara como una monstruosidad. Dice también el Papa: tolerancia cero. Dice, el sacerdote está para llevar a los hombres a Dios, no para destruirlos, en el nombre de Dios. Y dice al final: a mí me duele cuando me llega un caso de estos. Me duele, pero hay que enfrentarlos. ¿Qué le parece, Padre, las palabras del Padre Francisco, del Papa Francisco, perdón, hace relativamente poco, en septiembre del año pasado? Pues explicar un poquito esto de la cero tolerancia, ¿no? Que primero, tolerancia es un comportamiento quizás inadecuado, se tolera por un bien mayor, pero aquí estamos hablando de cero tolerancia, pues, o sea, no va a haber consideración. Si se cometió el delito, se va a hacer justicia. Es más que eso, más que decir se va a hacer una cacería, porque podemos irnos al otro extremo, ¿verdad? Si hablamos del abuso del menor y decimos en la iglesia va a haber cero tolerancia, pues puede decir algún sacerdote: pues yo no quiero nada con niños, ¿verdad? Y me alejo de ellos. Y eso, siendo que el sacerdote es sacerdote para todos, pues no puede decir: de acuerdo, me alejo de los niños, me alejo de los adolescentes porque me van a acusar. O sea, es todo el pueblo de Dios, ¿verdad? Los niños, los adolescentes son parte del pueblo de Dios. Entonces no podemos caer en una rigidez del derecho, pero sin embargo sí tenemos que hacer una cero tolerancia, es decir, ningún abuso se debería tolerar en la iglesia. De acuerdo, y es fuerte, pero qué interesante lo que comenta en este caso el Papa. Y le comentaba ahorita antes de grabar que también en el 2019 el Papa Francisco, lo voy a leer, aquí lo traigo para no equivocarme, deroga el secreto pontificio para los casos de abuso, ¿no? Me gustaría que nos dijera qué es el secreto pontificio y qué significa esta derogación, Padre. Lo que pasa es que hay delitos que se llaman reservados dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir un delito reservado? Que el obispo no lo puede juzgar.
O sea, el obispo diocesano le corresponde mandar eso a la congregación, ya sea de la fe o del clero. Al mandarlo a la congregación, ya se hace un secreto pontificio. ¿Por qué? Porque es un asunto pontificio. Ok, de acuerdo. Por la buena fama del acusado, por no afectar el mismo proceso, ¿no? Pero, ¿de qué manera se abolió? De la manera que si una autoridad civil llega con un obispo y el obispo le dice, pues venimos por tal sacerdote, pues el obispo tiene que decir, aquí está, pues. O sea, ahí no obliga el secreto pontificio porque el delito es también en el fuero civil, ¿verdad? No es solo un delito eclesiástico. Por ejemplo, el abuso del menor, pues es un delito legal que va contra las leyes de un país. Y el obispo no puede escudarse en el secreto pontificio para negar alguna información porque el obispo tiene que colaborar con la autoridad civil al ser un delito civil. De acuerdo. Oiga, padre, pero esto significa entonces que antes de esta derogación sí podía alguien no cooperar, por así decirlo, o cuál sería la expresión correcta, quizá no me estoy expresando correctamente, o era un poco más difícil, o con esto ya se abre totalmente, no sé si me estoy explicando. Sí. ¿Cuál era el actuar antes entonces, en ese sentido? Todo esto de los abusos ha ido progresando, ha ido evolucionando, ¿verdad? Claro. Porque pues ni una sociedad veo que está preparada, ¿no? Ni la misma sociedad civil a veces no se sabe cómo actuar, ¿verdad? Entonces, pues todo esto ha sido fruto del estudio, la reflexión. De acuerdo. No es que se cubriera, el secreto pontificio no era cubrir a la... De acuerdo. Sin embargo, puede parecer que había una distancia entre la ley civil y la ley eclesiástica. Ok, perfecto. ¿Sería como un respetar jerarquías, padre, también, de cierta manera? Sí, ahorita el procedimiento es, si la autoridad civil interviene, hay que ayudarle. De acuerdo. No se le oculta nada. Aquí están los expedientes, aquí está el caso. De acuerdo. Autoridad civil, como iglesia, te ayudamos. Y ahí hay que aclarar que antes no era que no se le ayudara, sino que simplemente era diferente el trato, ¿no? Ahora hay una apertura total, por así decirlo, ¿no? De acuerdo, perfecto. Padre, entonces, incluso ya para cerrar esto del Papa, también en el 2021 creo que el Papa hizo un análisis, uno de los más amplios que se ha hecho en los últimos años, sobre se me fue la palabra, sobre la legislación de la Iglesia Católica. Me imagino que todo esto viene a raíz de lo que está comentando usted, de esta evolución, de estas necesidades de adaptarse a nuevas cosas. No, perfecto, muy claro, creo que queda muy claro, hermanos. Abusos, ¿qué tipo de abusos? A mí se me ocurrían 3, que son los que comentaba el Papa: abuso de autoridad, abuso de poder y pues lastimosamente el más grave, que es el abuso sexual, ¿no? Me gustaría empezar por el abuso de autoridad, que es muy similar al de poder, yo creo, ¿no? Pero, ¿qué nos puede decir del caso de abuso, de los casos de abuso de poder? ¿Qué tipo, cuáles serían? Para que quedara más claro, creo que el más obvio para todas las personas que nos están escuchando, pues es obviamente el abuso sexual, ¿no? Que es el de alguna manera no respetar la sexualidad o la intimidad de alguna persona, ¿no? Pero el abuso de poder, abuso de autoridad, ¿qué sería, padre? Algunos ejemplos que nos podría compartir. Pues si nos vamos a la Sagrada Escritura, la segunda tentación que el diablo le pone a Jesús es: te doy todos los reinos. De acuerdo. O sea, el ser humano tiene un conflicto con el poder. De acuerdo. Y esto va desde el coordinador de monaguillos hasta el obispo. O sea, cualquier persona que tiene poder puede abusar de él. O sea, de acuerdo. Y es un delito dentro de la iglesia. De acuerdo, de acuerdo. Sería el mal uso de la jerarquía que uno puede tener. De hecho, me tomé la libertad de ir al diccionario, y dice que abuso de autoridad, el abuso de autoridad es un delito por el que una persona se aprovecha de otra, dice, y que está en una situación de subordinación respecto a ella, ¿no? Entonces, en este caso sería un mal uso, que creo que fue lo que comentó al inicio, un mal uso de
pues de la autoridad o de la jerarquía que posee, ¿no? De acuerdo. Oiga, padre, también creo que me adelanté un poquito, pero quería preguntarle, los delitos, vamos a decir, porque un delito independientemente de que pertenezca al clero o no pertenezca, debe ser juzgado y debe de ser, no sé si la palabra sea castigado o remendado, no sé, independientemente, ¿no? Me gustaría empezar por ahí. Los abusos o las denuncias que hay sobre personas que pertenecen a la iglesia, ¿por dónde deberían de direccionarse? ¿Por el lado civil penal o por el lado con usted del tribunal eclesiástico? ¿Cuál sería el camino correcto en este caso? Primero distinguir, ¿no? Si ok, perfecto. Hay delitos que tienen que ver con la ley civil, que son delitos para la iglesia, ¿no? Por ejemplo, el abuso del menor es delito para la iglesia y para la ley civil. Ok, perfecto. Pero hay otros delitos pues que son de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, hacer mal uso de las especies eucarísticas. Ok. Es un delito en la iglesia, más no en el fuero civil, o sea, pues no me van a meter a cárcel porque tiré las hostias, ¿no? O sea, no está en la ley, ¿verdad? Al menos en nuestro país no está, ¿verdad? De acuerdo. Primero distinguir de qué fuero es el delito. Ok, de acuerdo. Si es un delito civil, pues acudir a la autoridad civil. Un delito eclesiástico también depende, ¿verdad? De qué delito sea. De instancia, pues el juez es el obispo, ¿no? El juez supremo. Abusos de menor. En la página de Dios hay un teléfono para denuncias. Okay. Porque eso pidió el Papa, ¿verdad? Que todas las diócesis tuvieran un teléfono, un correo para denuncias de abuso sexual. De acuerdo. De acuerdo. Pues yo creo que ahorita en el video lo voy a editar, lo voy a poner ahí. Me imagino que nos lo puede proporcionar, ¿no, padre? Para poder ponerlo ahí en el video. Entonces, lo primero sería ver hacia dónde pertenece y no dudar en dirigirlo hacia el lado penal, hacia el lado civil, independientemente de si pertenece o no al clero la persona en abuso en cuestión, ¿no? Sí. Bueno, padre, puse, como me sugirió, puse una publicación para ver si las personas tenían preguntas y pues me gustaría leérselas y pues que empezáramos a conversar al respecto, ¿no? ¿Qué le parece? La primera es muy similar a lo que le acabo de preguntar porque dice, si una persona a dónde debe de ir si quisiera iniciar una denuncia, una querella contra un miembro de la iglesia, ¿no? Dice esta misma persona, veo que la gente usa mucho las redes sociales, me gustaría también tocar ese punto, pero ¿cuál sería el método correcto? Sí, parece el año pasado la procuradora del Estado la licenciada doctora Claudia Indira Contreras dijo, ¿no? Las publicaciones en redes sociales no son demandas, no son denuncias. Wow. O sea, en el mismo proceso civil hay un proceso para hacer la denuncia, o sea, no. Pero creo que es el canal que se ha usado últimamente, ¿no? Sí. Creo que el 8 de marzo la Celebración de la Mujer suscita ese tipo de publicaciones de los colectivos, todo eso. Pero tanto en la ley civil como en la ley de la iglesia hay un procedimiento para establecer una demanda. Entonces, la ley civil pues se hace ante el Ministerio Público. En la ley eclesiástica pues está el Tribunal Eclesiástico para ciertos delitos. Cosas de menor, está esta comisión del menor, ¿verdad? Ok. Si ustedes entran a la página de diócesis, ahí ven el teléfono. De acuerdo. Vamos a suponer que yo por alguna razón tengo dudas o quisiera denunciar algo, particularmente donde me dijo, al obispado como tal, ¿tendría que buscarlo a usted directamente o cómo funciona, padre? Primero, pues creo que el primer canal es el párroco, ¿no? Okay. Porque el que acompaña a la comunidad. Ok, qué importante, de acuerdo. También está el decano, ¿verdad? Que el decano es el coordinador de los sacerdotes en un decanato, ¿verdad? Una zona pastoral. Ok. Están los vicarios de pastoral. Hay un vicario judicial, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, primero que la denuncia sea fundamentada, ¿verdad? Porque también, pues, es un delito la falsa denuncia, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Ahorita que mencionaba el vicario oficial,
Judicial. Perdón, vicario judicial. ¿Cuáles son como que las labores? Es que suena a algo de tribunal o suena a algo así, ¿no? ¿Cuáles son las labores de este vicario? El vicario judicial representa al obispo en todos los asuntos de justicia de la diócesis, ¿no? Y es el encargado del tribunal eclesiástico, concretamente. Ok. ¿Y se encuentra en el obispado, padre? Bueno, ahí tiene su sede, ¿verdad? Sí, en el tribunal eclesiástico. De acuerdo. Interesante. Esa no me la sabía. Redes sociales comentaba, pues se me hizo muy interesante. No ante la justicia, o no sé cómo decirlo, o ante los tribunales, inclusive si entendí, penal civil, no tiene validez una publicación. No tiene. Por más fuerte que sea, por más evidencia que presente, etcétera, etcétera, no tiene validez. Sí, porque aunque en México el abuso del menor es un delito de oficio, ¿no? Que se debe perseguir sin denuncia, por ejemplo. Sí. Pero las redes sociales no garantizan, ¿verdad? Eso. De acuerdo. No pueden contar como una denuncia, pues. Y no están, pues, hasta cierto punto legisladas tampoco, ¿no? De acuerdo, qué interesante, porque lamentablemente nos dejamos ir con lo que se dice ahí y a veces ni investigamos. De hecho, padre, hay veces me ha tocado ver casos donde a presuntos asaltantes, presuntos abusadores, lo que sea, terminan casi matándolos y no se investiga. Habrá quizá la mayoría que tengan razón, pero imagínense que se equivoquen con uno, perdón por la palabra, pero ya les desgraciaron la vida a un pobre ingrato que sin deberla ni temerla nomás porque lo acusaron y lo agarran a golpes, ¿no? Pero bueno, seguimos con las preguntas. Entonces ya quedamos, ¿no? Una persona dirigirse con su párroco o dirigirse con el decano o de plano pues dirigirse directamente con el vicario judicial, ¿no? Perfecto. Otra pregunta, se me hizo muy interesante esta pregunta, padre. Dice, el perdonar 70 veces 7, como dice la palabra, ¿nubla el juicio para sancionar? ¿Hasta cuándo se debe perdonar? O sea, ¿hasta cuándo ya, sabes qué? Ya estuvo, te voy a denunciar? ¿Hasta cuándo perdonar, padre? Y si usted considera, porque hay mucha queja, ¿no? De que, de hecho, ahorita yo le leo las preguntas, pero hubo otras que dije yo, no tiene caso. Hubo comentarios hasta feos, ¿no? De que la iglesia no hace nada. Ya sabe usted, ¿no? Sí. Pero lo que voy es, se me hace muy interesante. ¿Hasta cuándo se debe perdonar? Y si el perdonar 70 veces 7, ¿cree usted que nuble el juicio para sancionar, padre? Pues recordemos, el delito tiene que ver con la justicia, ¿no? Justicia es dar a cada quien lo suyo, ¿no? Entonces, si no se hace justicia, no se le está dando su lugar a la víctima, ¿no? Entonces, la víctima tiene una necesidad de que mi demanda la escucharon, ¿no? Hicieron algo con mi demanda. Entonces, sí podemos perdonar, ¿verdad? A lo mejor yo perdono a mi abusador, por ejemplo. De acuerdo. Pero ¿qué quiero yo? Que no lo vuelva a hacer. Entonces, para eso es la justicia, ¿no? De acuerdo. Interesante, de acuerdo. Y sé que es difícil como poner el límite, ¿no? Porque dice, ¿hasta cuándo perdonar? Pues yo creo que ya es cada vez individual, ¿no? Tenemos el ejemplo, por ejemplo, del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que perdonó a su agresor, ¿no? Y ahorita en estos tiempos, ¿quién perdona un balazo? Yo creo que no cualquiera, ¿no? Pero, ¿qué nos podría compartir? Insisto, sé que es una pregunta difícil, pero ¿hasta cuándo perdonar? ¿Hasta cuándo cree usted que se deba perdonar, vaya? Pues este ejemplo, ¿verdad? Juan Pablo II perdonó a su agresor, mas no lo sacó de la cárcel, ¿no? O sea, Ok. O sea, se tuvo que hacer una justicia, pues. La persona en la cárcel tiene que reflexionar de su acto, de que estuvo mal. O sea, la justicia así funciona en la sociedad, ¿verdad? La justicia es para establecer un orden en la sociedad, ¿no? Entonces, se pierde esa justicia y se pierde el orden. Por eso la iglesia tiene una justicia. ¿Por qué? Porque quiere establecer un orden, ¿verdad? Que todo mundo haga lo que tiene que hacer, lo que le corresponde hacer. Entonces, para eso hay un derecho canónico en la iglesia, como es al ser una sociedad, ¿no? Y la justicia es velar por esos derechos de las personas. Wow, fíjese, padre, hago un enlace con lo que está diciendo, me fascina,
Porque entonces ahí se entiende claramente, creo yo, cuando uno se confiesa y que es perdonado, pero tiene que hacer la corrección, ¿no? Qué importante es eso. O sea, a veces creemos que, ya me confesé, ya me perdonaron, ya todo bien. Pero viene el enmendar el pecado, ¿no? Sí. Qué interesante se me hace. Le voy a ser muy sincero, padre. No sé, me voló la cabeza ese ejemplo, el hecho de que una cosa es perdonar y otra cosa es evitar que se cumpla la ley. Lo podemos decir de esa manera. Y como le digo, hago el enlace con nuestras confesiones, ¿no? Qué importante. A veces nos quedamos nada más con el perdón y no enmendamos. ¡Wow! Otra pregunta, padre. Dice, ¿qué hace la iglesia para sancionar los casos de abuso, no? Y cualquier tipo de abuso, no necesariamente sexual, ¿no? Pero ¿qué hace la iglesia para sancionar estos casos, padre? Pues primero tiene los tribunales, ¿no? Al tener un derecho, la iglesia tiene que hacer que se cumpla ese derecho y por eso tiene sus tribunales, ¿no? De acuerdo. En la diócesis debe haber un promotor de justicia, por ejemplo, que es el que hace la denuncia, ya que el obispo no puede ser juez y parte, ¿no? Del caso tenemos un elenco de delitos reservados que no puede juzgar el obispo, que termina juzgando la congregación. Yo creo que ¿qué hace la iglesia? Ordenar sus procesos de justicia, cada vez mejorarlos, porque cada vez están cambiando, ¿verdad? Yo, por ejemplo, hice mi tesis fue de derecho canónico, fue de derecho penal, del respeto a la buena fama que debe tener un presunto delincuente, ¿no? Ok. Pero ya, esto estamos hablando de 5 años y hubo cosas que ya evolucionaron, ¿no? Entonces, de acuerdo. ¿Qué hace? Pues el estudio, el aplicar la ley, el cooperar con las autoridades civiles. O sea, el obispo, en cuanto tiene noticia de un delito que tiene que ver con el fuero civil, él avisa a la autoridad. Eso ya está un protocolo que tiene que avisar a la autoridad civil. De acuerdo, interesante. Y retomo algo que comenta, que lamentablemente pareciera ser que aquí en nuestro país es diferente, ¿no? Entre de las cosas buenas que pudiéramos decir que tiene Estados Unidos, que se dice, ¿no? Es que uno es presuntamente culpable hasta que se demuestra, ¿no? Incluso ni se le encarcela ni nada de eso, ¿no? Y acá en México, pues no, uno es culpable hasta que se demuestra lo contrario, o sea, se encarcela y todo, ¿no? Porque comentó algo así, ¿no? Si entendí bien, con lo de su tesis, del respeto que tiene que tener un individuo hasta que no se comprueba, ¿no? Que es culpable. Interesante. Dice otra pregunta, ¿cómo se sanciona a quienes incurren en estos tipos de abusos? Una vez más, de autoridad, de poder, inclusive abusos eclesiásticos, como comentaba usted. ¿Cómo se sanciona, dice, a quienes incurren en estos tipos de abuso? Hay un libro dentro del derecho canónico que es el libro sexto, que se llama Delitos y Penas, ¿no? Entonces, ahí viene según el delito la pena, ¿verdad? El abuso de autoridad puede ser castigado pues con la remoción, que no sé, por ejemplo, un párroco abusa de la autoridad, pues que lo cambien o que lo suspendan. Pues se han dado casos que se ha llegado a la suspensión. El abuso del menor pues también incluye la suspensión o el dejar el ministerio. Depende del delito, ¿no? Cada delito tiene su sanción. De acuerdo. Y está estipulado en este libro sexto. Sí, está. Este tipo de documentos, padre, uno como feligrés, uno como miembro de la iglesia, ¿tiene acceso a ellos? ¿No tiene acceso a ellos? Sí, en internet pueden encontrar ustedes el Código de Derecho Canónico, los documentos, por ejemplo, Sacramentorum Sanctitatis Tutela, que es el de los delitos reservados. Ustedes ponen así en Google y les aparece, o sea, están al acceso de todo fiel laico cristiano. Pues ahí está muy interesante, hermanos. Si alguno tiene alguna duda, a veces pues somos ignorantes porque queremos, ¿no, padre? O sea, teniendo la información ahí a mano, pues qué interesante también uno poder
pues capacitarse en ese sentido para poder saber qué aplica, qué no, hasta dónde puede tener una consecuencia, etcétera, ¿no? Otra de las preguntas, padre, dice, ¿qué ha cambiado para proteger a los feligreses y particularmente a los niños, ¿no? Pues yo creo que ya lo hemos platicado un poquito, ¿no? Tanto lo que ha hecho el Papa, lo que comenta usted que ahora hay más apertura, o que es más, no que es más apertura, que es más, ay Dios, no sé qué palabra utilizar porque no me quiero equivocar, pero que es más accesible a cooperar, por así decirlo, ¿no? O no sé si quiera agregar algo más, la pregunta se la repito, ¿qué ha cambiado para proteger a los feligreses y niños de esta clase de abusos? Quisiera ir a la historia, ¿no? Primero de la... Ok, perfecto. De la formación sacerdotal, porque ahí está mucho el problema, ¿no? ¿Cómo se han formado los sacerdotes? Ok. Antes del Concilio de Trento había se puede decir un clero alto y un clero bajo, ¿no? Entonces, la mayoría eran del bajo. ¿Qué era el clero bajo? Pues el que quería ser sacerdote se iba a vivir con un párroco. Le enseñaba el latín, le enseñaba cómo celebrar y ya le daban su parroquia y ahí se morían. Pero pues a veces no había la preparación debida. Llega Lutero y pues arrasa porque era un clero no formado que no predicaba, por ejemplo. De acuerdo. Eran fieles no formados, o sea, llegó alguien, les habló bonito y se fueron con él. Entonces, llega el Concilio de Trento y dicen, no, tenemos que poner seminarios, ¿verdad? Donde el joven se prepare 8 o 10 años para poder estar al frente de una parroquia, para poder ser sacerdote, ¿no? Entonces, fue como una evolución. Y creo que ha hecho la Iglesia, creo que, por ejemplo, en cuestión de seminarios, retomar la dimensión humana. Ha entrado mucho la psicología, incluso psiquiatría. Creo que se ha buscado ese apoyo de las ciencias. Creo que preparar también más gente en el derecho canónico y civil. Incluso hay sacerdotes, por ejemplo, religiosos que han estudiado el derecho civil. Más que todo, la selección de los candidatos se ha hecho más exigente, la verdad, para ser sacerdote. De acuerdo. Entonces, pues ahí está, mis hermanos. Quien diga que no se ha hecho nada, pues históricamente se ha venido puliendo, vamos a decir, este tipo de temas, que son, una vez más, pues temas delicados. Vamos con otra pregunta, padre. Dice, bueno, es muy similar a la primera. ¿Se puede juzgar como una persona normal a un sacerdote o clérigo, o debe haber un juicio especial y solo llevado por la iglesia? Pues yo creo que ya lo compartió, ¿no, padre? De que pues si es un delito penal, civil, pues independientemente de sea sacerdote o sea clérigo, sea lo que sea, pues adelante, ¿no? Todo esto que hemos hablado, padre, incluye no solo sacerdotes, incluye religiosos, religiosas, no sé, el clero o los feligreses, absolutamente todos entran en esta ley, o solamente sacerdotes, padre. No, el abuso puede ser de una religiosa, un religioso, un laico que tenga algún cargo, ¿no? Aplica igual, ¿no? Ciertamente el derecho es más severo con los sacerdotes. ¿Por qué? Pues por todo hay como un principio, ¿no? De las reglas de Bonifacio VIII son como principios que se usan incluso en el derecho universal, ¿no? Que dice el que más honores tiene lleva más cargas, ¿no? De acuerdo. Entonces, lógicamente, la justicia sí termina siendo más exigente con el sacerdote. Por eso, pues es la formación, los 8 años de formación, la selección tan cuidadosa de los candidatos, ¿no? Entonces, de acuerdo. Ahora sí que al que más se le da, más se le exige. Así dicen es, por ahí, sí, ¿no? Así es. O todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Le dijeron Spider-Man. Sí. Perfecto. También preguntan si el abuso también se puede dar a personas vulnerables, llaman aquí. Sí. Se me hace que de ese tema, ¿qué piensa, padre? Me imagino que es abusar
quizá de una persona que no se puede valer por sí misma, ¿no? O de algún ancianito. No sé, ¿qué nos puede platicar sobre el abuso a personas vulnerables? La ley civil contempla incluso vulnerabilidad, puede ser un adulto, ¿no? O sea, por ejemplo, el jefe y el empleado. Ok. El empleado está vulnerable, el alumno con el maestro, por ejemplo. Ok. Por eso en México, en la ley civil, es muy penado el abuso ya sea de un maestro o de un sacerdote, ¿no? Porque la ley contempla que el sacerdote ejerce una influencia sobre la conciencia de la persona. Entonces, y la conciencia, como dijo el Concilio Vaticano II, es el sagrario del hombre. Es algo muy delicado la conciencia. Ahora, también por eso hay delitos referentes a la conciencia muy penados en la iglesia. Pues, por ejemplo, delitos contra la confesión. Por ejemplo, la solicitación, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo no me puedo declarar con una muchacha en el contexto de la confesión. Es un delito muy penado. ¿Por qué? Porque la persona está vulnerable, porque está abriendo su conciencia ahí. Ok. O sea, padre, que si entendí bien, es el abusar del saber, bueno, abusar de que la persona, como se dice vulgarmente, está abriendo su corazón, ¿no? Y se encuentra, por no usar la palabra vulnerable, se encuentra frágil y puede ser, puede ser persuadida de alguna manera más fácil, ¿no? Por así decirlo. Ese tipo de abusos para que la persona haga lo que uno quiere, o para que le dé lo que uno quiere, o para que, o incluso para tenerla amedrentada de, hey, yo sé, acuérdate. Todo ese tipo de abusos están muy, muy penados, ¿no? Sintiendo bien también, porque creo que a veces se da cuando hay cierta admiración, puede ser, sintiendo bien también, por ejemplo, no sé, que yo admiro mucho a una persona que me ha formado, porque sabe mucho o porque sabe predicar. No sé, no tengo un ejemplo claro, la verdad, ¿no? Y qué bueno que no lo tengo. Pero lo que voy, eso también sería penado, padre, un formador, un mentor, no lo sé, que abuse sabiendo que la otra persona se encuentra, pues, frágil, por así decirlo. Sí, esa es la situación que se ha dado con el sacerdocio, ¿no? O sea, quizás el monaguillo, el chico del grupo juvenil que admira al sacerdote y el sacerdote es respetado. Hay una vulnerabilidad. Pues, de acuerdo. A eso me refiero. O sea, llámese admiración, llámese cierta influencia que ejerza la persona. Y de esto hay muchos documentales, películas. Ya es que la vez pasada hablábamos de libros, películas, ¿verdad? Sí. João de Deus, no sé si lo escuchaste en Netflix, por ejemplo. No. Era una especie de sanador brasileño, ¿no? Okay. Que cometió abusos, pero era lo mismo, ¿no? O sea, como curaba a las personas, tenía influencia sobre... Y fue un caso muy famoso en Brasil, ¿no? De acuerdo. Por citar un ejemplo, ¿no? Entonces, sí, o sea, aprovechándose de, por ejemplo, si sanaba a las personas, pues usted dice, no, pues para sanarte necesito que hagas esto, y abusaba, ¿no? Fíjese que ahorita que toque ese punto y quisiera de una vez comentarlo, creo que hasta me tardé en comentarlo, nos tardamos en comentarlo. Todo lo que estamos hablando no es propio de la Iglesia Católica, es absolutamente abierto a la sociedad, ¿no, padre? O incluso cualquier otra religión, cualquier otra secta, pues está abierto a todo esto, ¿no? Porque pues ha habido, ¿cuántos casos no ha habido? Ahorita que decía de documentales, pues me tocó saber de uno que fomentaba la poligamia, por ejemplo, ¿no? Y que el gran líder era el único que podía procrear con todas las mujeres. Imagínense qué grado de abuso, utilizando la palabra que estamos hablando, ¿no? Y pues hay gente que cae y que cree. Imagínense, o sea, en ese ejemplo, bueno, no voy a dar detalles, ¿no? Pero cuántas cosas de ese tipo no hay. Padre, cuando el abuso se da, bueno, es que no sería abuso,
pero por ejemplo, cuando es consensuado, ahí no hay delito que perseguir, ¿no, padre? ¿O sí? Sí, hay que, o sea, un menor de edad puede consensuar el abuso, pero no va a tener todas las consecuencias. Okay. Por eso es el delito tan grave. Pues. Ok, creo que no me supe explicar, tiene toda la razón. Consensuado y adulto, en plena facultad, padre. Igual es perseguido. Sí, porque volvemos a lo mismo, pues un sacerdote va a ser una figura de autoridad. O sea, y el fiel lo va a ver como una figura de autoridad. O sea, no están en el mismo nivel. Pues. Un maestro con un alumno igual. De acuerdo. Nunca un jefe con un empleado no van a estar al mismo nivel. Entonces, por eso sería estudiar como el caso, ¿no? Pero la ley civil entiende que un mayor de edad sí consensúa. Sí. Está en ese acuerdo. Pero la iglesia no tanto. Wow, yo por eso le decía, pues no es tanto problema, pero al parecer pues sí es. Wow. Y la última pregunta aquí de las que tengo y pues pregunta también no tan fácil de contestar, pero sería ¿cómo plantearla? ¿Usted por qué cree? Pues es que está difícil como la plantearon aquí, pues la estoy tratando de cambiar un poco. ¿Usted por qué cree que se dan este tipo de abusos? Sé que es muy difícil contestar eso, porque infinidad de cosas pueden ser, pero en general, ¿usted por qué cree que se dan este tipo de abusos de los que hemos hablado? Pues es infinidad de causas. Por eso estaba batallando para hacerla, padre, pero igual no quise ignorar las preguntas que nos enviaron. Algunos van a decir que sí ignoré, pero en serio, padre, había unas preguntas que la verdad lo único que buscaban era que el mundo ardiera, lo único que se quería era criticar y juzgar, y no tiene caso. Aquí estamos para sumar. Si se fijan, las preguntas han sido claras y directas, no ha habido nada como que para ser parcial, pero sí hubo preguntas, padre, o comentarios incendiarios. Entonces eso no le veo caso, no le veo caso. Pero esta pregunta sí está muy difícil, ¿por qué se dan este tipo de situaciones? ¿No? Pero, yo creo la cultura latinoamericana tiene que ver. La vez pasada citaba a Octavio Paz en El laberinto de la soledad, ¿no? O sea, que hace una radiografía del mexicano. Incluso Octavio Paz dice la culpa entró por los españoles, ¿no? O sea, por la admiración del sacerdote. Siempre el sacerdote es una admiración, y la falta de autoestima que hay en el mexicano, en el latinoamericano, porque somos un pueblo de muchas capacidades, ¿no? Pero como que arrastramos complejos, ¿no? Entonces, resumiendo, el mal manejo del poder, ¿no? Que tiene que ver con una baja autoestima que podemos tener y que no hemos trabajado lo humano. Creo que concretamente el seminario de aquí de Ciudad Obregón está haciendo un gran esfuerzo en trabajar lo humano. De acuerdo. Porque incluso a nivel, cuando fui formador de seminarios, me tocó ir a estar con formadores de otros seminarios y cómo hay ese empeño por rescatar lo humano, porque creo que si no se trabaja lo humano se cae, si no es en abuso, en muchas cosas, ¿no? El abuso, podemos quedarnos en una visión reduccionista, decir, este sacerdote no abusa, es un buen sacerdote. No, puede haber abuso del dinero, por ejemplo, el mal uso, todo aquello que haga que el sacerdote no se dedique a lo que se tiene que dedicar. Entonces, y no es por la soledad, ¿no? Porque, pues, dicen la gente, deberían de casarse, pero me ha tocado escuchar comentarios, pero los mayores abusos son con gente casada, pues. O sea, el abuso en la iglesia por parte de sacerdotes es un 10%.
si nos vamos a las estadísticas. Entonces, el abuso es el familiar, ¿no? En la familia. Wow. Y es una persona casada, pues. Entonces, creo que el no trabajar nuestras deficiencias humanas, yo lo vería como la principal causa. Wow, qué importante eso que comenta, que a veces, pues desgraciadamente hace mucho ruido, ¿no? Esta estadística pequeña, pero pues esta estadística grande no se ve, ¿no? Yo creo, y esto es a título personal, no son palabras del Padre, pues yo creo que también lamentablemente el mundo en el que vivimos cada vez está más bombardeado con este tipo de cosas, ¿no? Ya sean de características sexuales, ya sean de características de poder, ya serían de características de dinero, de opulencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues la gran mayoría de alguna manera o caen o hemos caído, me voy a incluir, ¿por qué no? Entonces, totalmente. Por último, Padre, por último las preguntas, ¿no? ¿Qué consejos usted le daría pues no sé, en el caso de los menores, a los padres de familia, en el caso de pues las personas vulnerables es más difícil, ¿no? Pero ¿cómo detectar quizá esos inicios de un posible abuso? Porque a veces esto como que se va sembrando, ¿no? No es tan directo, como que se va yendo poco a poco. No sé, ¿qué consejos, qué cree usted que podamos observar, etcétera, como para evitar este tipo de situaciones? Pues yo creo que este puede ser otro tema de otra plática, ¿no? Pero es que hay todo un estudio de la prevención del menor, que se llama, dentro de la iglesia, ¿no? Ok. Pero así, por citar un signo, yo no soy psicólogo, pues, pero estudiando este fenómeno, por ejemplo, cuando un niño cambie de conducta, puede ser un factor. De acuerdo. El niño que sacaba 10 y empieza a tronar, o sea, no digo que todos los niños que le pase eso de acuerdo. Sean abusados, pues, pero creo que esto requiere mucha vigilancia de los papás. Desgraciadamente, pues, la economía, el ritmo de vida de hoy, pues, hacen que mamá y papá tengan que trabajar, ¿verdad? De acuerdo. Pero esto requiere mucha atención de los padres, mucha cercanía, mucha comprensión, ¿verdad? Y como sociedad, unirnos, porque la iglesia no solo busca prevenir los abusos dentro de la iglesia, sino alrededor. Exacto. Porque son nuestros fieles, pues. Los que sufren son fieles de nosotros, son católicos. Entonces, creo que esto requiere un esfuerzo de autoridades y sociedad. De acuerdo. Y para el caso así de como los que veíamos de vulnerabilidad, de quizá yo estoy observando y cuando, como decía usted, cuando me confieso veo ciertas actitudes, pues estar atento a todo este tipo de cosas, ¿no? Pues bueno, Padre, son todas las preguntas. Me gustaría, si no le hice alguna pregunta o hubiera algún punto por ahí que Carlos no me preguntó esto, o que a usted le gustaría agregar como para ir cerrando la plática y el tema. No sé si se quedó algo por ahí que no haya preguntado a la gente o que no le haya dado pie yo. No sé si hay algo que le gustaría compartir. Pues sé que es una herida, ¿no? Son los temas como que uno traga saliva, ¿no? Claro, claro. No son tan fáciles de tratar. Creo que se deben de tratar de la manera adecuada, ¿no? No solo decir es que la iglesia encubrió o cosas de ese tipo, ¿no? Yo creo que la información es el estar informados es lo que nos va a ayudar, y la cultura de la denuncia. De acuerdo, de acuerdo. Sí, como dice el Padre, son temas delicados, son temas difíciles. Esperamos haberlos tratado de la mejor manera. Una vez más, nuestra intención no es generar morbo. Si vienen aquí a que hablemos mal, no es el lugar. Y a final de cuentas, pues la idea es informarnos, saber, darnos cuenta de que la iglesia en su estructura, en su organización, realmente
y tomo las palabras del Papa, es una monstruosidad. Y creo que si lo dice el líder de la iglesia en la tierra, pues es una ley para todos los feligreses, ¿no? Padre, yo le agradezco. Yo sé que estos temas no son fáciles. Yo le agradezco el valor que tiene, el arrojo para tocarlos. Creo que los tocamos de una manera correcta, sin entrar en el morbo y sin entrar en el amarillismo, ¿no? No sé, Padre, algún mensaje final, algo que quisiera compartir para la gente que quizá está viendo y diga, ay, no dijeron esto, o no sé, algún mensaje que quisiera compartir sobre lo que estamos hablando en general. Pues que la iglesia no es perfecta, ¿no? Y sí. Wow, qué importante eso. Sí, todo, sé que hay ese enojo, ¿no? Sé que hay una campaña, ¿verdad? Una agenda. Una agenda, se ha dado el delito en la iglesia por eso mismo, ¿verdad? No somos la perfección. Creo que ha habido fallas, pero que la iglesia está en ese camino, ¿verdad? Creo que no es un problema que se ignore y que se entierre, sino que se busca mejorar y ser mejores cada día y pues yo creo que no decepcionarnos porque no la iglesia no son los obispos y el Papa solos. De acuerdo. Detrás está Cristo, el Espíritu Santo, y a pesar de esas fallas, pues cómo sigue adelante, ¿no? A pesar de. Wow. Palabras fuertes, no fuertes, palabras reales, voy a decir. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, Padre. Lo compro. Y también compartir, una vez más, son muchísimos más los árboles que crecen y dar frutos que los que pueden llegar a podrirse. Créame, se lo digo de todo corazón, a lo largo de mi vida he tenido la dicha de conocer infinidad de gente en la iglesia que hace más cosas buenas que estas cosas retadoras. Pero pues las cosas buenas no venden, ¿no? Las noticias positivas difícilmente un noticiero va a vender. Y ahorita en un mundo que estamos de venta, de capital, pues lo que busca uno es el puntito negro, el puntito amarillo, el puntito rojo y dónde poner la nota agria para poder pues hacer leña, ¿no? del árbol caído. Una vez más, Padre, le agradezco mucho esta plática. Varios hermanos me han comentado, no, hombre, si tienes contacto con el Padre, se puedes tocar infinidad de temas, deberías de invitarlo más seguido, así que ya sabe, Padre, aquí es su casa de todo corazón. Qué interesante tenerlo y que nos pueda compartir todo este tipo de temas, y no necesariamente temas difíciles y polémicos, ¿no? Habrá temas también que nos pueda compartir de manera, pues no sé, voy a decir, no sé si usar la palabra más alegre, no lo sé, pero otro tipo de temas, ¿no? Le agradezco mucho que haya estado con nosotros, Padre, y pues esperemos que esto sea de gran beneficio para los hermanos, que sea de gran ayuda para quienes piensan que no se hace nada, que se den cuenta que sí, y pues aquí estamos a sus órdenes, Padre, para lo que guste. Pues gracias por la invitación y por el espacio. Padre, ¿nos ayuda con una breve oración para cerrar el podcast de hoy? Adelante, Padre. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, este espacio. Te agradecemos por todas las personas que trabajan en la comunicación, en comunicar tu mensaje. Pedimos por Carlos, por su familia. Concédele seguir en esta misión de comunicar tu evangelio más allá de las fronteras, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues muchas gracias, Padre. Ahí está, hermanos, una plática más. Ya regresamos aquí a los podcasts. Teníamos tiempo que no hacíamos uno. Una vez más, Padre, pedimos por su sacerdocio,
por su apostolado, por su parroquia. Muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos, hermanos. Nos vemos pronto en un podcast. Bye, bye.